Y hoy día vamos a ver el último tema, digamos, teórico antes de ver cómo aplicar esto a políticas y regulación, que es el de racionalidad limitada y esta palabra extraña, heuristics, que no es otra cosa que una regla simple o un atajo, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, esto es el tema de lo que vamos a desarrollar hoy día. Un recuerdo rápido de lo que significa y lo que entendemos por racionalidad limitada desde la economía del comportamiento. Esta palabrita rara que vamos a ver qué son. Vamos a ver que para este tema de racionalidad limitada una explicación que en un principio se trataba de algo hipotético, pero que ahora hay evidencia neurológica que quizás sí es así. Es el hecho de que tenemos como dos sistemas de procesamiento en nuestra cabeza. Una visión diferente sobre los heuristics. Yo no soy psicólogo, pero hay un gran debate en la ciencia psicológica sobre precisamente estos dos sistemas y cómo funcionan. Y vamos a ver una visión de la economía del comportamiento para temas de persuasión, lo que es publicidad, y bienes con atributos ocultos. Bueno, empezando por racionalidad ilimitada, voy a empezar por algunas preguntas muy simples. Si ya las leyeron, no me respondan. Si no las han leído, traten, cuando las pongamos, de responderlas lo más rápido. Son preguntas súper sencillas. Y dice, un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 10 centavos. ¿Alguien más? ¿Se anima? ¿Eh? Ya, la respuesta es 5, pero al pensar automático uno dice 10 y comete un error que, claro, si tú le pones este problema a un niño de primaria, probablemente vaya a desarrollar toda la matemática y vaya a poner bate más pelota igual 1, 10, pelota más bate igual 1, y es un sistema de ecuaciones con dos variables, dos ecuaciones, lo resuelve y va a llegar a 5 y $1.05. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a ese tipo, o sea, no necesitamos hacer ese razonamiento, pues ya hemos pasado por el colegio, todo el colegio y toda la secundaria y toda la universidad y respondemos rápido. Y lo que nos sale una respuesta rápida a esta pregunta es 10. ¿No? Es lo más raro. 1, 10 cuestan en total, uno cuesta más, uno más que el otro cuesta 10. Pero en realidad si el otro costara 10, entonces sería $1.20 en total y ya no $1.10. Estas preguntas son más comunes yo he visto cuando mi hermano resolvía problemas de matemática. Si a 5 máquinas les toma 5 minutos producir 5 cuadernos, ¿cuánto le tomará a 10 máquinas hacer 10 cuadernos? 5 minutos. Sí, pero el 10 está ahí, ¿no? La idea de responder 10. Cada día una piscina se llena el doble que el día anterior. Si toma 4 días llenar toda la piscina, ¿cuántos días tomará llenar la mitad de la piscina? 3, ¿no? Porque 3 llegó en la mitad y al día siguiente 4 se llenó por completo. Pero el número que salta es el 2, porque es la mitad de 4 y se llenó en la mitad. ¿Sí? ¿Qué quiero demostrar con estas preguntas? Que tenemos una especie de un sistema automático en nuestra cabeza que nos lleva a responder lo que creemos hace sentido con la pregunta. ¿Sí? No necesariamente nos ponemos a analizar y hacer las ecuaciones en nuestra cabeza, sino soltamos lo que más sentido hace. ¿Sí? Y vamos a ver cómo eso, en este tipo de respuestas, puede afectar nuestro comportamiento. Es lo mismo, no sé si han visto bueno, es un juego, una especie de agarrada en que ponen palabras rojo, verde, amarillo escritas, pero tienen distintos colores. O sea, por ejemplo, el rojo está escrito de verde y el amarillo está escrito de azul. Y uno le resulta difícil al principio leer lo que está escrito y no decir el color, porque está diferente. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo nuestro sistema automático, que es el que detecta los colores, la visión, está influyendo con una cosa que es mucho más complicada y mucho más racional, digamos, que es el haber aprendido a leer y interpretar qué significa cada letra. ¿Sí? ¿Qué fue?
Ah, ese, ese. Entonces, ¿qué entendemos por racionalidad limitada? En la teoría económica neoclásica asume que las personas son totalmente racionales, eso ya lo hemos visto y lo hemos repetido varias veces, y que tenemos habilidades cognitivas ilimitadas y que seguimos con precisión las reglas clásicas de la estadística. Entonces, el no responder correctamente a estas preguntas sencillas no hace sentido desde el punto de vista de la teoría económica neoclásica, porque asume que somos racionales, que tenemos capacidades ilimitadas y que seguimos las reglas de la estadística, cosa que a veces no necesariamente es verdad, pues tenemos limitaciones, tenemos habilidades cognitivas limitadas. Probablemente estos problemas los podemos resolver muy simples, pero hay otros problemas que no tenemos la capacidad de resolver, lo que necesitamos ayuda externa. Tenemos información limitada, a veces la información no es suficiente, ¿sí? Falta información. Y restricciones de tiempo, si yo les pongo, respondan esas preguntas en 2 segundos, la mayoría probablemente vayamos a fallar, ¿sí? En cambio, si les digo, tómense el tiempo y desarrollen un cuaderno, nadie se va a equivocar. Y bueno, por lo tanto, en diversas ocasiones, desde el punto de vista de la economía neoclásica, nos comportamos de una manera que se considera irracional, aunque desde otros puntos de vista puede sonar muy lógico y muy racional lo que se está haciendo. Se dice que una elección es racional cuando es consistente con la lógica y lógica. Sin embargo, cambios en el contexto, como vieron con José Arellano, y en la información que se presenta, como vieron con Carlos Ganosa, en si es que es hoy o si es mañana o si es pasado, pueden cambiar nuestras elecciones. Y eso se debe a que hay infinidad de sesgos cognitivos que tenemos en nuestro cerebro, que el cerebro trata de interpretar la realidad y dar sentido a lo que estamos viendo, ¿sí? Estos son, los psicólogos han encontrado y han dado nombres interesantes a infinidad de sesgos. A veces cuando, por ejemplo, tenemos que actuar rápido, ¿no? No llegamos a pensar del todo lo que tenemos que hacer, qué cosas recordamos, probablemente recordamos lo más saliente, los colores, alguna imagen, ¿no? De la publicidad, probablemente recuerden quién sale en la publicidad, pero a veces de repente ni siquiera se acuerdan de qué era la publicidad. A veces, igual, cuando tenemos mucha información, nos centramos, hacemos un listado de lo más simple, y lo más simple es lo que atrae nuestra información. Si hay cosas complicadas, de repente las dejamos de lado. Y cuando no tienen mucho sentido las cosas, nosotros tratamos de darle sentido. Si es que hay algo que no nos hace sentido, de repente pensamos qué pasó en la última vez que hice esto y le tratamos de dar sentido para que no nos gusta que algo no tenga sentido, ¿no? Si hubiera, no sé, un payaso sentado en esa silla, algún sentido yo trataría de darle y me imaginaría que, no sé, de repente va a haber algo acá en el directorio, no creo que con un payaso, pero algo trato de explicar alguna explicación que me dé sentido voy a tratar de darle al payaso, así no tenga ninguna razón de ser mi explicación. Bueno, este es el link, si quieren darle una mirada a más detalle a estos sesgos. De hecho, para poder leer cada uno hay que agrandar la imagen un montón, pero sí se pueden leer. Y ahora vamos a ver un problema que es un poco más complejo, ¿sí? Y dice, la noche pasada un taxi ha sido envuelto en un atropello, estuvo envuelto en un atropello, y en la ciudad operan 2 compañías de taxi. Los taxis verdes, que tienen 85% de las unidades, 85% del mercado, y los taxis azules, que tienen 15% del mercado. Y hay un testigo que ha identificado al taxi azul como responsable del atropello. Sin embargo, los investigadores han determinado que este testigo solo identifica correctamente el color del taxi bajo las mismas circunstancias, en un accidente de noche, en el 80% de los casos, y se equivoca en el 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi esté envuelto en un accidente, el taxi que ha hecho el atropello, sea efectivamente azul? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Sin ver sus separatas. El 64%. Ya, un poco más del 64%. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? ¿No? Está el taxi azul, el taxi verde. Y la respuesta real es 41%. ¿Sí?
la mayoría tiende a dar porcentajes por encima del 60% cuando se hace esta pregunta. ¿Okay? Ahora vamos a ver una manera mucho más sencilla de ver el mismo problema, ¿no? Entonces tenemos 100 taxis, 85 son verdes, 15 son azules. Ahí está el testigo, y el testigo se equivoca en el 80% de los casos y en el 20% acierta. Entonces, si el taxi hubiera sido verde, él en el 80% hubiera dicho que era verde, y esos son 68 casos. Si se hubiera equivocado, si se equivoca en el 20%, entonces en 17 casos él dice que vio azul cuando en verdad era verde. Y lo mismo para el caso de los azules. 15% en el 80% dice lo correcto. Tenemos que en 12 casos identifica el azul correctamente y en 3 casos dice que es verde cuando en verdad fue azul. Y la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente sea azul, perdón? Entonces, el testigo dice azul, en este caso erradamente y en este caso correctamente. Y para calcular la probabilidad simplemente vemos las veces que dice correctamente azul entre las veces que podría haber dicho azul en total, que es 12 veces correctamente y 17 veces incorrectamente, y la probabilidad es 41%. Ok, ¿qué quiero demostrar con esto? Y se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la información y con lo que hacemos acá? Que la forma en que se presente la información puede ayudar a llegar a la respuesta correcta o a tomar la decisión más informada posible. Si yo presento el problema como en la slide anterior con porcentajes, a la gente no le gusta trabajar con porcentajes, se complica. Y peor aún si hablo de probabilidades, 0.66, 0.5, peor, ¿sí? Entonces, probabilidad, peor. Luego paso a porcentajes, un poquito mejor, pero si hablo en términos acá de como fracciones, digamos, y lo expreso de una manera más simple, en un árbol, o en vez de decir 10%, digo 1 de cada 10, y mejor aún si pongo las personitas y dibujo a 1 de rojo y a 9 de azul, facilito cómo las personas pueden responder a una pregunta, que son totalmente capaces de responder si uno se ponía a hacer la matemática en el cuaderno, ¿sí? Pero la forma en que se le presenta la información puede ayudar bastante, dado que nuestra limitada racionalidad no nos permite resolver los problemas como si fuéramos computadoras. Y ahora vamos a ver qué son los heuristics. Voy a sacar esto de acá porque está distrayendo. ¿Qué son heuristics? Son una palabra bien rara. De hecho, yo no me animé a traducirla. Hay gente que lo traduce como heurística, pero claramente es una palabra que no existe en el diccionario. Y entonces lo que se dice es que ante nuestra limitada racionalidad recurrimos a ciertos atajos o reglas generales, que son los heurísticos, que nos permiten tomar las decisiones de manera rápida y con un costo computacional bajo, ¿sí? Entonces, si estamos en una situación donde no sabemos elegir qué equipo de celular queremos, no sabemos si hacer un reclamo o no, etc. Y eso en el entorno de las telecomunicaciones, pero en general en todo en nuestra vida. Tenemos reglas sencillas que seguimos para decidir qué hacer, ¿sí? En inglés le dice que es una regla del dedo, algo así como esto nos han visto de sacas el dedo y si hay viento sabes para dónde patear y si no, no, una cosa así. Entonces son reglas sencillas que las personas toman para realizar estimaciones de manera rápida. Estos son los heurísticos. Y estas reglas suelen utilizarse en situaciones donde se requiere algún cálculo de probabilidad o de inferencia. Y en realidad, en casi todas las cosas que hacemos en nuestra vida, hay un cálculo de probabilidad o de inferencia porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, en general, con todas las decisiones, desde comprar un celular hasta elegir con quién te casas, etc. ¿Y qué características tienen estos heurísticos? Son automáticos, uno no lo piensa, simplemente es una regla que ya está ahí, un hábito, ¿sí? Instintivos, prácticos, pero en ocasiones nos pueden hacer cometer errores sistemáticos. Y vamos a ver el primer heurístic,
que se llama un heurístic de representatividad. ¿Y qué es esto? Es que se utiliza cuando tenemos que responder preguntas del tipo ¿qué probabilidad hay de que A pertenezca a B? O que B genere a A. ¿Sí? No sé, ¿qué probabilidad hay de que, perdón, ¿cuál es tu nombre? Leslie. ¿Qué probabilidad hay de que Leslie sea abogada? Yo no la conozco, ¿sí? Entonces, no sé, de repente sí sé que hay algunos abogados acá, empiezo a ver si parece, no parece, que si está vestida con terno, no está vestida con terno, bueno, ¿no? En general. Pero trato de ver qué representa en mi cabeza, qué representación tengo de un abogado en mi cabeza, la comparo y veo si es que hace o no. ¿Sí? Y entonces lo que me dicen es que para responder este tipo de preguntas utilizamos el grado de representatividad, que es ya no cuál es la probabilidad, no nos gusta pensar en probabilidades, sino en qué grado A es representativo de B, en qué grado Leslie representa a mi visión de los abogados. Si es parecido, voy a decir que sí, que es alto probable, si no, no. Y entonces estamos reemplazando una pregunta difícil, que es estimar una probabilidad, por una más simple, que es similar o no, es más fácil o no. Y eso, ahorita yo no tengo un ejemplo claro sobre cómo podemos aplicarlo a la compra de celulares o a la compra de equipos. De repente ustedes me pueden ayudar con eso, que tienen más experiencia. ¿Cómo esto de reemplazar una pregunta sobre probabilidad con algo de similitud puede aplicar al momento de elegir un plan, al momento de reclamar, al momento de decidir cuánto se usa o no? No sé. ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? ¿No? ¿Ninguna? Sí, una observación. De hecho, si un usuario que no sabe lo que quiere adquirir dos equipos, por ejemplo, en dos operadores distintos, dos planes, dos operadores distintos, que sus características son similares, y esa es la única información que tiene. No hay más para poder decir en ese momento. Sin embargo, lo correcto sería ver también cómo está el servicio de cada una de las operadoras, cómo es su servicio postventa, cómo es la atención frente a un reclamo, si le solucionan rápido, no le solucionan, o lo paran ahí paseando, ya sea por teléfono o en los centros de atención. Toda esa información sería lo que realmente podría brindarle una información adecuada para tomar una decisión más informada. Pero esa no la tenemos y solo tenemos los precios con todas las ofertas que nos dan. Sí. Puede ser algo así como, por ejemplo, yo contraté online y entonces si quiero dar de baja, también voy a poder hacerlo online. Sí, puede ser. Y de hecho cuando llamas o cuando tratas de hacerlo y te das cuenta que no se puede, te genera un súper molestia, ¿cierto? Pero claro, yo tenía el hecho de que yo contraté esto por teléfono y por teléfono quiero cancelarlo, ¿sí? O también puede ser que mis experiencias reclamando en general han sido malas, ¿sí? Y de repente, no sé, la empresa X tiene un súper servicio de atención al cliente y van a resolver tu problema muy bien, pero como yo tengo una experiencia de mi representación de lo que tengo en la cabeza de ir a hacer un reclamo es algo malo, voy a decir, pucha, no, mejor no voy, me van a tratar mal, etc. ¿Ok? Y vamos a ver un problema más. Dice, este es el problema de Linda, dice, Linda tiene 31 años, es soltera, sincera y muy inteligente, estudió economía, como estudiante estuvo muy preocupada en temas de discriminación y justicia social, y también participó en marchas antinucleares. Y acá hay 5 opciones que describen a Linda, y lo que yo quiero es que ustedes me digan, ordenen estas opciones de la más probable a la menos probable, ¿sí? Entonces tenemos que, opción 1, Linda es una profesora de educación primaria, Linda trabaja en una tienda de libros y toma clases de yoga, Linda es una empleada del banco, Linda vende seguros, Linda es una empleada de banco y es una activista feminista. De esas opciones, ¿cuáles creen ustedes que es la más probable que Linda sea? La 5. Ok. Luego, la 3 o la 2, estamos ahí en dudas. ¿La 4? Ok. Y 1 y 4 también estamos en dudas. ¿Ok? Ahora,
les pregunto, ustedes dicen que lo más probable es que Linda sea una empleada de banco y activista feminista. Y les pregunto, ¿hay forma de que la opción 5 sea más probable que la 3? No, describe en todo caso con mayor precisión. Nos da una representación de lo que nosotros pensamos que puede ser una empleada de banco porque estudió economía, O sea, era, lo que pasa es que calza con lo que ha hecho, claro, estudió economía y tiene... y era, exacto, y era justicia social, participó en marchas antinucleares, entonces puede ser, calza como una activista feminista y es en nuestro estereotipo, digamos, es lo que más calza con la descripción. Sin embargo, si nos ponemos matemáticos, vemos que, digamos que ese es el conjunto, este es el conjunto de empleadas de banco. Acá están todas las mujeres que son empleadas de banco, ¿sí? El conjunto verde. El naranja son todas las mujeres que son activistas feministas. La intersección son las que son empleadas de banco y activistas feministas. Claramente, por matemática y teoría de conjuntos, es imposible que la intersección de ambas sea más probable que el hecho de que solo sea trabajadora de banco, ¿sí? Porque todas las trabajadoras de banco y activistas feministas son trabajadoras de banco. Entonces la opción más probable era la 3. Bueno, basados también en nuestros estereotipos, pero entre la 3 y la 5, matemáticamente, no hay forma de que la 5 sea más probable que la 3, porque la 5 está incluida en la 3, ¿sí? Y ahí vemos claramente el tema de la representatividad y cómo el estereotipo que tenemos de quién es una activista en la matemática que hay detrás y que es imposible que la intersección sea más probable que el conjunto completo, ¿sí? Y lo mismo puede pasar en miles de decisiones que tomamos en el día a día. Acá hay otra pregunta de esto. Nos dan otra descripción. Dice, Juan es una persona muy tímida, si bien siempre está dispuesto a ayudar, en realidad no está interesado en las otras personas, en lo que pasa en el mundo real. Tranquilo y ordenado, él tiene la necesidad de tener siempre todo bien organizado. ¿En qué cree que trabaja Juan? Y nos dan 4 opciones: profesor, piloto de avión, bibliotecario y físico. ¿Sí? Entonces, como ya saben que estas preguntas son medio agarradas, la opción que más llama la atención es bibliotecario. Sí, porque es ordenado, no le gusta interactuar con la gente. Bueno, no sé si los bibliotecarios sean así, yo conozco una bibliotecaria muy extrovertida. ¿Sí? Pero la pregunta que uno debería empezarse a hacer antes de responder esto es ¿cuántos profesores hay en el país, digamos, versus cuántos bibliotecarios? ¿Sí? Y entonces, si uno se pone a pensar cuántos profesores, que son más de 500.000, si no me equivoco, contra bibliotecarios, que lamentablemente no creo que haya muchos, es mucho más probable que Juan sea profesor a que sea bibliotecario, ¿sí? Porque tengo un conjunto de más de 500.000 de personas, donde por ahí puede haber alguien que con estas características, contra un grupo de, no sé, no más de 5.000, me imagino, donde también algunos pueden tener esas características, pero algunos no, y puede ser que estén muy interesados en el mundo y en ayudar y todo, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar acá es que cuando tomamos este tipo de respuestas y cuando tratamos de tratar de inferir algo, somos insensibles a las probabilidades previas, a la base, ¿sí? No tomamos en cuenta la base, no tomamos en cuenta que todos los activistas feministas, banqueras, son banqueras, ¿no? Simplemente vemos lo que es más representativo, lo que es más similar, y eso es lo que tratamos de responder. Sí. Pero hay como una especie de trampilla, ¿no? Porque en realidad la respuesta de cuál es la probabilidad de que trabaja Juan podría ser de cualquier persona que no necesariamente sea tímida, que no esté dispuesta a la ayudar, que no sea tranquilo y ordenado, sino cualquier persona, si tú me pones el rango de todo eso, el más probable que sea sería profesor. Sí, es cierto. O sea, si yo tomaba simplemente la realidad de un X que puede estar colocado en esa línea de cuatro carreras o 4 actividades, tendría que coger al profesor. Lo que sucede es que teniendo toda la información adicional, hacemos lo que en realidad no hace una computadora, que es mezclar las probabilidades con el conocimiento previo, con la sensibilidad que podríamos tener de que de repente los bibliotecarios son tranquilos, o los prejuicios que tenemos por eso, ¿no? Sí, es exactamente eso. No, yo iba a decir que trabajaba en física.
Pero Eso era el punto de vista. el tema precisamente está, y lo dijiste muy bien cuando dijiste que no hacemos lo que hace una computadora, es nosotros no tomamos en cuenta la base, no nos pusimos a pensar, a ver, ya, profesores cuántos habrán, pilotos de avión cuántos habrán, bibliotecarios cuántos habrán, físicos, no nos pusimos a pensar en eso. Y esto es muy interesante porque le hice una pregunta a una amiga del trabajo, que ella es súper racional, ¿ya? Entonces siempre trata de racionalizar todo y decir todo. Y entonces eran otras opciones y había algo en la descripción, una parte decía que le gustaba leer. Y en las opciones había, en vez de profesor, estaba agricultor. ¿Sí? Y entonces ella me dijo que lo más probable era que sea piloto bibliotecario. Y cuando le dije que le di la explicación que les acabo de dar a ustedes, entonces ella empezó a racionalizar y dijo, no, porque ¿a cuántos, a ver? Empezó a sacar ya, 30% del Perú es rural, la mitad, ¿cuántos son mayores de edad? Ya, no sé, ¿cuántos pueden ser hombres, cuántos son mujeres? Ya, y de ahí puso a ver el porcentaje de agricultores que le guste leer, y empezó a calcular los porcentajes, y al final llegó a la conclusión igual de que como el 30% de la población es rural, era mucho más probable de que sea agricultor a que sea bibliotecario, ¿sí? Pero trató de hacerle el raciocinio de cuánto porcentaje, ¿sí? Entonces, eso que hizo ella, la mayoría de gente no lo hace, simplemente es el estereotipo, lo más similar y ya. Y en un caso me puede llevar a un error, en otro caso no. En muchos casos hacer esto es válido, porque de repente sí es bibliotecario, pues. Entonces tengo probabilidad de que sea bibliotecario, ¿sí? De repente la pregunta que nos hacemos en esa evaluación mental es ¿cuál sería la profesión o la actividad que escogería en este caso? Entonces es un poco, digamos, de Sí, acuerdo a sus características. también. Puede escoger de repente ser bibliotecario o profesor, bueno. Sí. Entonces no nos ponemos a pensar en la base, en el universo que implica el cálculo de la probabilidad. Sí, de hecho lo vamos a ver en un poco más adelante. El punto de vista propio tiene mucho más importancia que el punto de vista que puedan tener los demás. Sí. No te quiero mucho tiempo, pero podría ser el caso también de la historia que cuentan de que tú le preguntas a una computadora qué reloj es mejor. Un reloj que está parado, que no funciona, ¿Ok? y un reloj que se atrasa un segundo cada semana. ¿Ya? La computadora puede escoger el que está parado. ¿Sí? No, nunca había escuchado esa pregunta. El que está parado da la hora cierta 2 veces al día. Ah, ok. En cambio, el que está un minuto cada semana da la hora cierta una vez cada X millón de años, ¿no? Sí. Pero en nuestra lógica, o sea, esa lógica no es la lógica. Sí, sí, sí. Pero esa lógica se Me estás estudiando, A ver, vamos a seguir con el tema de representatividad. Esto, para los que son economistas, de hecho deben saber esto de la ley de grandes números. En simple es, y es el principio de por qué funcionan las encuestas y las muestras, es si yo tengo un grupo, una muestra grande de personas, es bastante probable que la media, la varianza de esa muestra sea representativa de la población en general. Sí, ese es un principio estadístico y es el principio que se aplican en todas las encuestas, ¿no? Y como con 400 personas, que ya es un tamaño grande, yo puedo tener una representatividad de todo Lima, por ejemplo. ¿Ok? Pero en muchos casos las personas nos comportamos como si existiera una ley de pequeños números, no de grandes, ¿sí? Yo agarré y vi, no sé, este sector de la clase y vi que hay 6 mujeres y 2 hombres y puedo decir, en Ociptel deben haber más mujeres que hombres, ¿sí? Cosa que no sé si sea cierta o no, pero si yo veo esto, digo, sí, en Ociptel hay más mujeres que hombres, pero no me he puesto a pensar en ningún momento cuántos trabajadores tiene Ociptel para ver si es que 8 personas que asistieron a esta clase son una muestra que me permita hacer una inferencia sobre cuántas personas trabajan, ¿sí? Y tengo este ejemplo. Dice, un pueblo tiene 2 hospitales, en uno nacen 45 niños al día y en el otro nacen 15. Un hospital es mucho más grande que el otro. Como se sabe, aproximadamente el 50% de recién nacidos son hombres, mitad, hombres y mujeres. Sin embargo, el porcentaje exacto varía de día a día. Durante cada año, el hospital registró los días en que más del 60% de recién nacidos eran hombres, ¿sí? ¿En qué hospital cree que se registraron más de estos días? ¿En qué hospital hubieron más hombres, más del 60% de recién nacidos eran hombres durante más días? ¿En el hospital más grande, en el hospital más chico o aproximadamente se registran lo mismo?
que lo mismo en el más chico. Ya. ¿Por qué en el más chico? Porque obviamente con una población menor la probabilidad de que se distorsione de la mitad de medio. Sí, exactamente. ¿Usted es economista? Soy ingeniero. Ingeniero, ya. Obviamente, claramente cuando yo tengo, digamos, una moneda, lanzo una moneda, cara o sello, si la lanzo 1000 veces, la probabilidad que caiga cara y sello es 50% si la moneda es una moneda justa. Pero si yo lanzo la moneda 3 veces o 4 veces, es muy probable que tenga 3 de los lanzamientos cara y un sello, o una cara y 3 sellos, he dicho lo mismo al revés, un sello y 3 caras, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que nos desviemos de la media, mientras la muestra es más chica, es mayor. Entonces, es más probable que en donde hay solo 15 niños, la probabilidad de desviarse de esa media sea mayor cada día, ¿sí? Y eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Nosotros pensamos, la mayoría de hecho, cuando se hace esta pregunta responden aproximadamente lo mismo, porque no tenemos en cuenta el tamaño de muestra y no nos importa si es una muestra muy grande o una muestra muy chica, consideramos que esa muestra es representativa de los demás. Y eso es importante en la experiencia que tenemos como atención al usuario. ¿Por qué? Porque puede ser que yo vaya un día y para mí ese día va a definir la atención del resto de la percepción que yo voy a tener del resto de días. Si ese día me atendieron bien, voy a decirles a todos, oye, ahí en esa empresa atienden muy bien. Si me atienden mal, voy a ir y decir, no, en esa empresa atienden mal. Y no voy a tener en cuenta que de repente fue que el señor que estaba ahí, pucha, el cliente anterior lo gritó y estaba de mal humor cuando me atendió a mí. O se peleó con su esposa, o cualquier cosa, yo qué sé. Pero eso, en verdad, a mí no me importa. Yo tomo una muestra pequeña como representativa de lo que puede haber pasado el resto del tiempo. Y esto es, ya el ejemplo creo que ya lo dejé claro, es considere que se lanza una moneda 6 veces, ¿qué resultado consideran más probables? Que caiga cara, sello, cara, o que caiga cara, 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 sello, 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 o que caiga cara, 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 sello, cara, cara. La mayoría de gente dice, como es aleatorio y estoy lanzando la moneda, puede caer aleatorio 50-50, el más probable es el primero, ¿no? Cae cara, cae sello, cae cara, de repente 2 sellos, una cara. Pero si yo pregunto por los 2 de abajo, me van a decir, no, eso no es probable, porque aleatorio, que caiga 3-3, eso no es aleatorio. Sin embargo, en una muestra pequeña de 6 puede pasar y tienen la misma probabilidad que las de arriba, ¿sí? Pero otra vez tratamos de ver, en este caso, qué entendemos por aleatorio, ¿sí? Y damos una respuesta. Por ejemplo, imagínense que la tinca gana un número, que los números de la tinca ganen el 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Y ese es el número ganador, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo el mundo diría, oye, acá hay trampa, ¿no? Alguien ha hecho trampa, ¿cómo va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7? Las probabilidades son muy bajas de que salga eso, pero puede salir y tiene la misma probabilidad de que salga cualquier otro número. Pero no nos va a parecer aleatorio. Estoy seguro que la gente que compraría la tinca de repente incluso iría a reclamar, a decir, oye, acá hay un amaño, ¿cómo va a salir 2, 3? ¿No? Porque no nos hace sentido que ese número haya salido. Y este es un último ejemplo de representatividad. Y ese es un debate que se dio en la Fuerza Aérea Israelí. Como saben, bueno, Daniel Kahneman era israelita y él trabajó para el ejército israelita, su servicio militar. De hecho, una de las cosas que él hizo fue estandarizar el proceso de selección y de determinar quiénes iban a qué fuerza, a qué área del ejército o de las fuerzas militares. Y hasta ese entonces lo que había era una entrevista, y en la entrevista, bueno, el superior decía, bueno, yo creo que tú eres bueno para hacer comando, o tú para hacer, no sé, cualquiera de las funciones que cumplen en el ejército, en las Fuerzas Armadas israelitas. Y entonces, como Daniel Kahneman era psicólogo y estaba haciendo su servicio militar, le encargaron que revise ese proceso, ¿sí? Y él llegó a la conclusión de que no era buena porque, entre otras partes, por esto de la representatividad. Yo tenía una imagen, de repente pues venía alguien así súper musculoso, no sé, y pensaba, ya tú eres bueno para hacer comando, pues porque esa es la impresión que me dio. Entonces lo que él instauró fue una lista de preguntas, le fue a hacer preguntas a los oficiales sobre qué atributos eran los más importantes para cada especialidad en las Fuerzas Armadas, hizo un ranking de preguntas, le dio valores
y les dijo ya, esto es lo que van a preguntar y en base a estas preguntas van a decidir a qué fuerza va. Ya no es necesario una entrevista personal. Si quieren hacer una entrevista personal, porque bueno, los militares, los superiores se quejaban y decían, no, yo tengo mi punto de vista vale, ¿no? Lo que les dijo fue, ya, primero lean la evaluación que se les ha hecho, vean el puntaje y luego hacen la entrevista, ¿sí? Y con eso hizo que ya la representatividad o el efecto que ellos tenían cambie, porque ya leían esto y ya estaban, ya lo sentían como si era para esa área. Ya no, el feeling, ese sentimiento de uno, no afectaba tanto el proceso de selección. Y es una cosa que él recomienda, de hecho vamos a ver más adelante, es parte del debate, él recomienda que para la selección de personal y etc. No se apele tanto a las entrevistas personales, sino más a un proceso estandarizado con preguntas fijas, claras, como a un algoritmo ya dado, y no confiemos tanto en nuestra impresión, porque en nuestra impresión nos puede llevar a cometer errores como estamos viendo ahora. Pero este es otro caso que él también vio, y fue que los instructores de vuelo observaron que cuando felicitaban a sus alumnos por hacer un muy buen aterrizaje, el siguiente vuelo era peor que en el que lo felicitaron. Y cuando hacían un mal aterrizaje y los regañaban, el siguiente era mejor. Entonces llegaron a la conclusión de que felicitar a los pilotos era una mala estrategia porque hacía que al día siguiente lo hagan peor, ¿sí? A pesar de que la ciencia de la psicología dice que el refuerzo positivo es algo bueno y que se debe implementar. ¿Qué no tenían en cuenta ellos? Es que imaginémonos que esta es la distribución, el índice de calidad de un aterrizaje al piloto, ¿no? Entonces, digamos que son los malos aterrizajes, que hay pocos. En promedio, el piloto tiene un aterrizaje normal y hay pocos aterrizajes muy buenos. Eso es de un solo piloto, ¿ya? Imagínense que yo soy el piloto y esta es mi distribución de aterrizajes. A veces lo hago bien, a veces lo hago mal, muy pocas veces lo hago mal. En general, lo hago término medio y en algunos casos lo hago excelente, ¿sí? Entonces, justo un día yo hice un aterrizaje que estaba por encima de mi promedio y me felicitaron, ¿ok? Pero el resto de días lo más probable es que vuelva a la media, ¿sí? Que regrese al promedio, o sea, que lo haga peor que ese día que lo hice muy bien. Y yo y los supervisores llegaron a la conclusión de que porque aquí me estaban felicitando fue que yo bajé, pero en verdad era lo más probable porque ese día fue una cosa excepcional, no fue lo común, fue algo fuera de lo común que lo hice muy bien, pero en general yo estoy acá, este es mi nivel promedio. Ese día me levanté con el pie derecho y lo hice muy bien. Y lo contrario, si hubiera pasado, si hubiera hecho un aterrizaje malo porque ese día estaba, no sé, molesto o lo que fuera, me regañaron y al día siguiente lo hice bien, pero no porque me regañaron, sino porque simplemente volví a mi nivel, ¿sí? Entonces, este tipo de conclusiones de representatividad, en este caso la representatividad está dada por lo que yo vi ese día, como les repetía, por lo de los reclamos, por ejemplo, nos puede llevar a tomar conclusiones que son erradas. Ahora vamos a ver otro heurístico que se llama de disponibilidad. Y en este caso es algo similar, pero es la facilidad con la que podemos recordar ciertas circunstancias puede ser utilizada para estimar la frecuencia con la que las circunstancias ocurren, ¿sí? Entonces, a mí me dicen, no sé, alguna pregunta de probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que, no me acuerdo si eran los iPhone o los Galaxy los que tenían un problema con la pantalla hace poco, que salió uno y que incluso tuvieron que sacar algunos del mercado? Samsung, ya. Entonces pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la pantalla de un Samsung falle? ¿Sí? Y entonces, de repente la probabilidad es muy baja, porque imagínense todos los modelos de Samsung que hay. Pero yo tengo en mi mente, lo más disponible, el recuerdo más claro, es lo que pasó con ese modelo de Samsung, que lo vi en las noticias y salió en diferentes medios. Y como está acá fresquito el recuerdo, digo, estimo una probabilidad alta. ¿Por qué? Porque lo tengo muy fresco, es fácil de acceder a ese recuerdo, ¿sí? Entonces, al igual que en la representatividad, hacemos una pregunta complicada, estimar una probabilidad, tendría que informarme, ver cuántos modelos de Samsung hay, etcétera, por algo que es más fácil, que es ¿qué tan fácil de recordar es eso?
¿sí? Y entonces ahí vemos lo importante que puede ser el bombardear, el hacer conocer la marca o el conocer cierto atributo. ¿Por qué? Porque entonces eso va a ser lo más fácil de recordar y me va a dar una impresión sobre cuán probable es o no es un cierto factor. En general los eventos, y acá importa precisamente la información que se da, porque en general los eventos más fáciles de recordar o imaginar son los que más visibilidad tienen, ¿sí? Pero nos puede llevar a errores sistemáticos, como vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, esto es del idioma inglés, no pude encontrarlo para el castellano, pero les preguntan qué palabras cree que son más comunes. Aquellas que empiezan con R, por ejemplo, rich, de rico, o aquellas que tienen la R en el tercer lugar, por ejemplo, car, ¿no? Y entonces, al preguntarme esto, lo que hago es tratar de acordarme cuántas palabras empiezan con R y tratar de acordarme cuántas palabras tienen la R en el tercer lugar. Y claramente es mucho más fácil acordarme de cuántas palabras empiezan con R de que cuántas palabras tienen la R en el tercer lugar, en inglés, en castellano, en el idioma que fuera. Pero, dado eso, la mayoría de gente responde de las que empiezan con R, pero en el inglés son más comunes las palabras que tienen la R en el tercer lugar que las que empiezan con R. No sé si en el castellano sea así, no lo encontré, pero en el inglés se da esto. Pero la idea es que simplemente lo que es más fácil de recordar, o lo que me es más fácil de recordar, me lleva a dar una respuesta. Que la respuesta más racional en este caso hubiera sido no sé, porque no creo que haya nadie que pueda empezar a contar el diccionario. Tendremos que haber contado todas las palabras del diccionario para responder y nadie va a hacer eso. Y esta es una pregunta, se le hizo una encuesta, ¿no? Y entonces les preguntamos, en la encuesta habían estas dos preguntas. ¿Cuán feliz estás en tu vida en general? ¿Y cuántas citas has tenido el último mes? ¿Ok? Y entonces, en una versión de la encuesta, las preguntas estaban en ese orden, ¿ok? Primero les preguntaban cuán felices y en la siguiente hoja les preguntaban cuántas citas han tenido. Y la correlación entre ambas preguntas era 0. No había correlación. O sea, uno decía 6, del 1 al 10, ¿cuán feliz estás? No sé, 7. Y luego preguntaban, ¿cuántas citas has tenido el mes? Mi enamorado está en Estados Unidos, 0. Ya. Mi caso. Pero luego cambiaban, en una versión de la encuesta cambiaban las preguntas. Ponían primero, ¿cuántas citas has tenido el último mes? Y luego preguntaban cuán feliz estás con tu vida. Y la correlación entre ambas preguntas era de 0.66, que es una correlación bastante alta, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Simplemente yo estaba reemplazando una pregunta difícil, que es cuán feliz estoy en mi vida, porque me tengo que empezar a preguntar un montón de cosas, con una pregunta más fácil de recordar y disponible en mi mente, que es cuántas citas he tenido el último mes. Y entonces yo, para responder la pregunta de la felicidad, acudía a la de las citas. Si había tenido un montón de citas, iba a decir que estaba feliz, y si tenía pocas citas, iba a decir que estaba triste. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil de recordar. Estaba ahí, disponible en mi memoria. A pesar de que, si preguntaba al revés, no tenía ninguna influencia. Y acá viene esto del tema de la facilidad de acceso a la información. Cuán fácil es para mí acceder a la información en mi memoria, en mis recuerdos, va a determinar qué pregunta tomo como la más disponible, qué recuerdo tomo como el más disponible, ¿no? Y entonces acá viene lo que ya les decía antes, que es la visibilidad o cuán sobresaliente es un evento, influyen en qué tan fácil es de recordarlo. Y por eso que en general todas las industrias tratan de que su marca sea recordada, porque es bastante importante, ¿sí? Y las circunstancias más sobresalientes son más fáciles de recordar, lo cual es muy obvio. Y por heurística, esta regla sencilla de lo que es más disponible, lo que es más similar, lo digo como lo más probable, cometo algunos errores. Por ejemplo, la probabilidad de morir en un accidente de avión es 0.12%, mientras que la probabilidad de morir en un accidente de auto es 16.1%. Pero cuando hay accidentes de aviones recientes, la demanda por vuelos en avión disminuye y bastante. En cambio, cuando pasan accidentes en automóviles, no pasa nada. ¿Por qué? Porque obviamente el accidente en el avión es mucho más llamativo, es mucho más saliente y esa información resalta en mi cabeza mucho más
que un accidente de carro. Hasta acá, ¿preguntas? ¿No? Luego, en la siguiente también vamos a ver algunas aplicaciones al caso de OSIPTEL más precisas. ¿Es la probabilidad de que ocurra un accidente? De morir en un accidente en avión. Una vez que ocurre, mueras. No. Es la probabilidad de todos los pasajeros que vuelan en avión en un año, Ya. ¿cuántos murieron en un accidente? Sí. Punto de anclaje. ¿Qué es esto de punto de anclaje? Y acá les quiero hacer una pregunta. Bueno, me imagino que ya lo han visto. Este experimento lo hizo Daniel Kahneman. No lo hizo exactamente así, sino primero había una ruleta de la suerte y les hacía girar la ruleta. Y la ruleta estaba arreglada para que siempre caiga en 10 o en 65. ¿Sí? O sea, giraba la ruleta y a algunos le iba a caer 10 y a algunos le iba a caer 65. Ellos obviamente no sabían eso. Después de que hacían girar la ruleta, él les preguntaba, ¿el número de países africanos supera o no el 10%, si es que les había tocado 10, o 65% si les había tocado 65 en la ruleta, del total de países de la ONU? ¿Sí? Les hacía esa pregunta y luego les hacía la pregunta de si el total de países africanos en la ONU, que del total de países, perdón, acá hay un error en la pregunta, del total de países de la ONU, ¿qué porcentaje son africanos? ¿Ok? Claramente, el hecho de que yo pregunte si el número de países africanos es mayor a 10 o es mayor a 65, no debería tener ninguna importancia, y no tiene ninguna importancia, en qué porcentaje del total de países de la ONU son africanos, ¿sí? Sin embargo, se observa que cuando las personas observan el 10, responden 25% en promedio. Y en la segunda pregunta, que es con 65, responden 45%. ¿Sí? Entonces, este número previo que yo pregunto influye en qué porcentaje yo creo que hay de países africanos. Es como que me ancla, el 10 me ancla en un punto bajo, el 65 me ancla en un punto alto y hace que cambie mi respuesta de 25 a 45. ¿Sí? Yo he estado practicando estas preguntas con los de mi trabajo y funcionan. De hecho, sí los anclan. La respuesta verdadera es 42%, por si tienen la duda. Y entonces, acá vemos esto de anchoring o punto de anclaje. En este caso, el 10% o el 65% que está en la pregunta inicial es un punto de anclaje no informativo, porque en realidad no me da ninguna información relevante sobre el porcentaje de países africanos en la ONU. No debería tomarlo en cuenta. Y en este caso está impuesto externamente porque es alguien que me lo ha sugerido, me lo ha dado, ¿sí? Pero vemos cómo el que te suelten un número, el que te den un punto de anclaje previo, que puede ser totalmente irrelevante, influye en mi decisión. Este es otro ejemplo. Agentes inmobiliarios fueron presentados con un reporte de 10 páginas sobre una propiedad, ¿sí? Y en alguno de los folletos que le dieron al agente inmobiliario estaba que el dueño de la propiedad pedía 83.900 por la casa, y en otro, por la misma casa, la misma descripción de la casa, el dueño pedía 65.900. Si yo soy agente inmobiliario, digamos si estoy trabajando para un banco, para tasar una propiedad, lo que pida el dueño en realidad no me debería importar, sobre todo si yo tengo la lista de una especificación de 10 páginas sobre las propiedades o las características de la propiedad. Sin embargo, se vio que los agentes que estaban expuestos al precio alto establecieron un valor de la propiedad 41% mayor que los que estaban en el bajo. O sea, incluso este 41% es mayor a la diferencia entre estos precios. O sea, de 65.000 a 83.000, la diferencia es menor que el 41%. O sea, la diferencia que de pedido entre... Voy a cerrar la puerta. Como el... Sí. Vemos cómo este precio que pedía la persona, que racionalmente no debería tener ninguna influencia porque yo tengo toda la información, a un agente experto, que es un agente inmobiliario que debería ser experto y deber conocer cómo funciona el mercado,
lo influyó y bastante. En este caso, el precio solicitado por los dueños resulta ser un punto de anclaje informativo. ¿Por qué es informativo? Porque de alguna manera, está bien, no es lo más relevante, pero podría darle sentido a lo que me están diciendo, y yo veo pues que de repente si pide 65.900 es porque sabe que su casa tiene un problema oculto o sabe que hay algunas tuberías que están fallando, ¿no? De repente ese es un argumento racional para darle alguna importancia a este precio, pero en general debería también darle importancia al resto de 10 páginas de información. Por eso pongo un punto de anclaje informativo y está impuesto externamente, alguien nos lo dio. Y la última pregunta es, ¿en qué año fue electo George Washington presidente? Claramente esta es una pregunta hecha para estadounidenses. Y cuando las personas respondían un número muy cercano a 1776, que es el año en que se firmó la independencia de Estados Unidos. Sí, entonces les preguntaron, oye, ¿y por qué dijiste ese año? Y ellos dijeron, bueno, porque me acuerdo que Estados Unidos se independizó en 1776. Y en este caso, la respuesta correcta es 1789. Bueno, me imagino que había gente que sí sabía de historia y decía 1789, pero en promedio se quedaban cortos. Llegaban a 1780, 1786, 1785. ¿Y por qué? Porque estaban tomando como punto de anclaje el 1776. Era un punto de anclaje autogenerado. En este caso nadie les dijo, oye, el día de la independencia de Estados Unidos fue tal fecha, sino ellos lo tenían en su memoria, lo tenían disponible y usaron ese dato como un punto de anclaje, y de ahí se trataron de ajustar y dar una respuesta. Obviamente esto es informativo porque me da cierta idea sobre qué fecha puede ser. ¿Por qué sucede esto del punto de anclaje? Y Kahneman y Tversky dicen que es un valor, un insuficiente ajuste hacia el verdadero valor. ¿Sí? Entonces, imaginémonos, no sé, el precio, ¿cuál es el precio de un iPhone 10? No tengo idea, ¿ya? Nunca he tenido iPhone y no tengo idea de cuál sea el precio, pero pienso que puede estar entre, por decir algo, entre 2.000 y 3.000. ¿Ok? Ese es el rango de valores que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Y veo de repente una oferta donde un iPhone 9 está a 1.600. ¿Ok? Lo que explica Kahneman es que yo trato de hacer un ajuste de 1.600, que es mi punto de anclaje, en este caso lo vi en alguna oferta, y trato de ajustar este 1.600 al rango de valores que tengo. Y entonces voy subiendo hasta que llego a 2.000. ¿Sí? Y como llegué a 2.000, me quedo ahí, ya no ajusto más. Y digo, bueno, debe costar 2.000. ¿Ok? De repente el iPhone cuesta 2.500, pues asumamos que cuesta 2.500, entonces me quedé corto por 2.500. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera visto un precio mayor a 3.000 como punto de anclaje? Que hubiera visto, pues no sé, el iPhone 10 más, no sé, un iPad, un paquete que era iPhone más iPad y costaba 3.500. Igual hubiera ajustado, pero hubiera ajustado hacia abajo, ¿no? Pero llegaba a este límite superior y me quedaba ahí, en 3.000. Y esa era la respuesta que yo iba a dar. Esa es la explicación que dan Kahneman y Tversky a por qué estos números, que a veces tienen algún sentido, a veces no tienen ningún sentido con la pregunta que me están dando, hacen que yo dé una respuesta diferente. Y si es que el punto de anclaje hubiera estado dentro, si yo hubiera visto un iPhone 9 que costaba 2.100, ya no me movía, me quedaba ahí en 2.100 porque estaba dentro del rango de posibilidades que yo tenía. ¿Sí? Entonces, las sugerencias iniciales o puntos de anclaje producen que nuestro cerebro busque dar sentido a la sugerencia inicial, que es esta. ¿Sí? ¿Y cómo le dan sentido? Hacen que esté dentro del rango de expectativas que yo tenía. Ya 2.000 me hace sentido. 1.600 era muy poco, pero 2.000 puede ser. Y ya, pum, suelto. No ajusto más. Porque en verdad, como no sé, ¿para qué preocuparme? ¿Para qué ponerme a pensar, averiguar más? Mejor lo dejo ahí. Y este es un efecto que tiene
en el ámbito legal y yo lo llamé como quien pide poco es un loco, no sé si han escuchado ese dicho. Esto se le entregó a estudiantes de Derecho, se les presentó un caso en el que una mujer joven denuncia a una farmacéutica indicando que la píldora anticonceptiva que consumía le ha generado cáncer a los ovarios y presenta una demanda. Y entonces le preguntan, de 0 a 100 le preguntaron a los estudiantes cuán responsable considera a la farmacéutica. ¿Y cuál era la diferencia? Era que la denuncia de la señora que estaba haciendo el reclamo, en uno pedía una reparación de $20.000, en el otro pedía una reparación de $5 millones y en el otro pedía una reparación de $1 billón. ¿Sí? Y estos son los porcentajes que respondieron los alumnos sobre cuán responsable creían que era la farmacéutica. Cuando pedía 20.000, el 26% dijo que era responsable. Cuando pedía 5 millones, el 44% dijo que era responsable. Y cuando pedía 1 billón, el 53% dijo que era responsable. ¿Sí? Entonces, claramente, ¿qué estaba pasando? Estos alumnos que no tenían mayor información que esa descripción, era una descripción un poco más completa, digamos, medio párrafo de información, estaban haciendo estaban teniendo el punto de anclaje, el monto que pedía, estaban usándolo como punto de anclaje para ver cuán responsable era o no la empresa. Y para también darle sentido a la respuesta que ellos iban a dar. ¿Qué es lo que da sentido en este caso? Bueno, si pide un montón debe ser porque en verdad es. ¿Sí? Incluso cuando pide cifras que son irreales, ¿no? Porque 1 billón es una demanda un tanto irreal, ¿no? 1 millón, 1.000 millones o 1 billón sí. 1 millón. Entonces vemos cómo influye en esto. Y esta es más loca. Y esta tabla es mucho más loca aún porque este es un ejercicio que se hizo en la Escuela de Negocios del MIT con alumnos de un MBA. Teníamos 55 alumnos y a esos 55 alumnos se le mostraron en una clase. Imagínense que yo hubiera traído un mouse inalámbrico, un teclado inalámbrico. En esas épocas eran objetos que valían más de $50, digamos. Un vino promedio, un vino raro o un vino más exclusivo, un libro de diseño y chocolates belgas. ¿Ok? Entonces tengo acá todo eso. Ustedes no saben cuánto cuesta. Y les digo que miren su DNI y miren los 2 últimos números de su DNI y los apunten en un papel. ¿Sí? Lo apuntan en un papel, apuntan su número de DNI, sus 2 últimas cifras del número del DNI en un papel. Y luego les digo ya, ustedes me van a decir cuánto están dispuestos a pagar por estas cosas. Las van a poner en un papel, su oferta de precios, lo vamos a poner en un frasco. Yo voy a sacar del frasco aleatoriamente para cada uno y la persona que salga elegida tiene la posibilidad de pagar lo que ha dicho en el papel y comprar el objeto. Eso para que haya el incentivo de que en verdad puedes comprar el objeto. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Por ejemplo, veamos el caso del vino raro. ¿Y qué son esto de los quintiles de las últimas 2 cifras? Bueno, las últimas 2 cifras del DNI pueden ir desde 00 hasta 99, ¿cierto? ¿No? Y entonces yo ordené a las personas según este último número, de menor a mayor, y lo dividí en 5 grupos. El grupo con el último número más bajo, el grupo con el último número más alto y bueno, los 5 en general. Entonces tengo ordenadas a las personas según su último número según sus últimos 2 cifras de DNI. En el caso de ellos era de la seguridad social. Influencia lógica, racional, el número de mi DNI, o los últimos 2 números de DNI, en cuanto yo estoy dispuesto a pagar por alguno de estos objetos, claramente no debería tener ningún efecto, pero lo que encontraron Ariely, Lowenstein y Prelec es que a mayor número de las últimas 2 cifras de mi DNI, la gente estaba dispuesta a pagar más. Entonces, por ejemplo, los que estaban en el primer grupo, los que tenían unas últimas cifras de 0 a 20, digamos, si es que son proporcionales los números, ofrecían $11.70 por el vino raro.
mientras los que tenían el número alto de DNI ofrecían casi $38. ¿Sí? Y en verdad, o sea, era la misma clase, era la misma gente. Lo único que cambiaba era el número de DNI, que lo habían apuntado en un papelito antes de empezar a dar el precio que ofrecían. Otra vez, un valor que en este caso no es para nada informativo, me está anclando en cuánto yo estoy dispuesto a pagar por un bien que no sé su precio, ¿sí? Me imagino que si había alguien que sabía que el vino raro costaba, pues, no sé, $30, iba a ofrecer $30. Pero como yo no, la mayoría no sabían, este punto de anclaje me influía grandemente en cuánto yo estaba dispuesto a pagar. Hay experimentos que han replicado esto. Encontraron correlaciones menores, no tan altas como la de Dan Ariely, que encontraba, por ejemplo, en el caso del teclado inalámbrico es altísima, ¿no? Pasa de 16 a 55 entre el grupo que tenía la cifra más baja y la cifra más alta, pero se han encontrado correlaciones positivas en general, en que la correlación entre un número que no tiene nada que ver con mi decisión y mi disposición a pagar por un bien que no sé el precio, influye, cuando en verdad no debería tener ningún efecto. Y esto también puede ser utilizado en campañas de marketing, en campañas de publicidad, porque un número ahí suelto, un valor que me puede influir hacia un precio más alto, a decir que estoy dispuesto a pagar un precio mayor. ¿Y compraron los productos o solamente era ficticia la subasta? No, como dije, era aleatoria. O sea, no todos tenían que comprarlos, pero, por ejemplo, todos ponían su valor, ¿no es cierto? Y entonces yo de eso sacaba un papel y decía, ya, tal persona ha resultado ganadora, esa persona ofreció $20 por el vino, dame los $20, toma el vino. O sea, sí había una probabilidad de que te toque. Sí, claro. No todos, porque era aleatorio, pero sí había una probabilidad de que seas escogido y que puedas tener que pagar. O sea, no era que... Sí tenías incentivos a dar un precio real, porque si eras elegido ibas a poder comprar el producto. Y ahora vamos a ver el tema de los dos sistemas de procesamiento de la información. Una explicación que dan Kahneman y Tversky a todo esto que hemos visto, a esto de la representatividad, disponibilidad, el punto de anclaje, es que nuestro cerebro, nuestra mente, funciona como si tuviera dos sistemas. Uno que es rápido, automático, requiere poco esfuerzo mental y que forma impresiones, sentimientos, intuiciones para el sistema 2, le brinda información. Y el sistema 2, que es más lento, deliberativo, consume recursos cognitivos porque uno tiene que pensar. Y cuando el sistema 2 aprueba las intuiciones que le manda el 1, eso ya deja de ser una intuición y se vuelve una creencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy intuyendo que iban a haber, no sé, pues sanguchitos afuera, y el sistema 1 me dio esa intuición y yo ya la adquirí, porque en los 2 días anteriores hubo sanguchitos afuera, y eso es una creencia. Entonces yo vine acá convencido de que hoy día iban a haber sanguchitos, cuando de repente no iban a haber, pero sí. ¿Sí? El sistema 1 es un sistema que nos ayuda con los heuristics. Él es el que pone la regla y que es una cosa que no pensamos, damos la respuesta, mientras que el sistema 2 es un procesamiento analítico, el 1 es más emocional, el 2 es racional, intuitivo, reflexivo. Bueno, en general vemos, por ejemplo, el sistema 1 es asociativo, esto de disponibilidad, representatividad, hace asociaciones y da una respuesta. En cambio, el sistema 2 se basa más en reglas estadísticas, de lógica. El 1 no requiere recursos cognitivos, es rápido, el 2 sí. Y estamos hablando de habitual y de dirigido a metas. Y una anécdota, en realidad esto es meramente académico, pero es interesante de contar, es que, como les comentaba al principio, en un inicio se pensaba que esto era simplemente hipotético. Kahneman decía, esto es hipotético, y es una explicación que yo doy a cómo explico esto de que la gente responda y que el número del DNI influye en cuánto estoy dispuesto a pagar. Pero se han hecho experimentos con el desarrollo de la neurociencia y se ha demostrado que hay un sector del cerebro que parece estar más activo cuando doy respuestas del tipo sistema 2, y hay otro sector que está más activo del tipo sistema 1. ¿Y cómo se prueba esto? ¿No? Imaginémonos que tenemos no imaginémonos, es lo que pasa, un mono en un laboratorio,
y el mono aprende que tiene que realizar una tarea, apretar 2 botones seguidos para recibir comida, ¿no? Entonces ya está estudiado que cuando el mono se habitúa a apretar los 2 botones seguidos y recibir la comida, el cerebro bota la dopamina, que es una sustancia que segrega las neuronas y que es lo que nos hace sentir bien, ya no en el momento en que recibe el premio, sino antes, cuando está apretando los botones, ¿sí? Cuando estoy apretando los botones ya estoy sintiendo la satisfacción de la comida que voy a recibir. ¿Por qué? Porque ya aprendí que al apretar los 2 botones viene comida. Eso está demostrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo al mono lo llevo a un sitio donde puede comer todo lo que quiera de esa comida libremente, sin hacer nada? Lo repleto de sneakers, de lo que es, el alimento que fuera. En este caso, imaginémonos sneakers, le doy un montón de sneakers, así que el mono ya no quiere más sneakers. Si come un sneaker más, entra en digestión el mono. Entonces, lo racional es que el mono, cuando vaya otra vez al experimento, ya no tenga ningún incentivo por apretar los botones, porque ya está lleno y ya no quiere un sneaker. ¿Sí? Eso suena muy lógico y es muy racional y es lo más ideal. Pero en realidad eso implica un proceso en el que el mono tiene que aprender que el hecho de haberse llenado de sneakers significa que cuando apriete los botones va a recibir un sneaker adicional, y dado que está lleno, ese sneaker adicional ya no le va a generar valor, y entonces esa sensación de placer que sentía el mono al apretar los botones ya no la debería sentir, porque el sneaker que va a salir ya no le va a generar valor, ¿sí? Es un proceso que el mono tendría que hacer en su cabeza racionalmente. Y lo hace. De hecho, si llevas al mono, el mono ya no aprieta los botones porque ya está saciado. Pero se ha detectado que si, y esto es la parte fea de la neurociencia, si al mono yo le daño una parte del cerebro que se llama caudamen, ¿sí? Le afecto una pequeñísima parte de sus neuronas, las inactivo por un tiempo, el mono igual, repleto de sneakers, va a ir y va a apretar los botones. Y va y aprieta los botones y sale el siguiente sneaker. ¿Por qué? Porque he desactivado la parte del sistema 2 que hace que la información del contexto de estar lleno de sneakers influya en su decisión de saber que al apretar los 2 botones ya no va a sentir esa recompensa que sentía, ¿sí? Y entonces, como no tiene eso, él simplemente sigue con el hábito que era apretar botones, sneaker, apretar botones, sneaker, pero no puede racionalizar el hecho de que ya está lleno y que apretar botones ya no le va a generar placer, porque el sneaker que va a salir no le va a generar ninguna utilidad, sino más bien desutilidad. Y entonces esos son los avances que se han llegado a dar en temas de ver que en realidad puede haber una parte del cerebro que explica el sistema 1 y una parte del cerebro que explica el sistema 2. Y el punto de vista de Kahneman y Tversky sobre esto es que esta división de trabajo entre sistema 1 y 2 es eficiente porque se minimiza el esfuerzo y se optimiza la performance. Entonces el sistema 1 lo utilizo en situaciones habituales, en las que ya estoy acostumbrado, lo que tengo que hacer, o cuando el tiempo para pensar es muy corto. Si no tengo tiempo, uso el sistema 1. Y el sistema 2, en circunstancias desconocidas, donde voy a un sitio donde no sé qué tengo que hacer, mejor averiguo, mejor me informo. Y cuando tengo que utilizar conceptos abstractos, si le pongo problemas de matemática, etc. Pero, ¿qué pasa? Kahneman y Tversky dicen que el sistema 1 suele tener sesgos y tiende a cometer errores sistemáticos. Pues suele escoger respuestas fáciles a preguntas difíciles. Y tiene un pobre entendimiento de la lógica y estadística. El sistema 1 no sabe de matemáticas. Y además, otra limitación que tenemos es que el sistema 1 no lo podemos apagar, ¿sí? No podemos sentarnos y decir, ¿saben qué? Necesito pensar, esto es muy importante, voy a perder mi trabajo si no hago bien esto. Sistema 1, apágate, no me distraigas y voy a funcionar como si fuera una computadora. No podemos hacer eso. Y esa es la visión que tiene Kahneman y Tversky de estos dos sistemas. Recuérdenla porque luego vamos a ver la parte del debate. Y es precisamente lo que vamos a ver ahora, que es la visión diferente sobre los heurísticos. Y este es un programa de otro psicólogo, se llama, no sé si se pronuncia Jean Yerenser o Gigerenser, pero bueno, es otro psicólogo y tiene este ABC Research Group. Y él dice que utilizar esto no es que los heurísticos, estas reglas, no son producto de nuestra racionalidad limitada, sino que nuestro sistema 2 dice, oye, ¿sabes qué? Esta pregunta
va a consumir mucho tiempo de desarrollar, mejor utilice el sistema 1. ¿Sí? Entonces, el utilizar el sistema 1 es como una respuesta de nuestro sistema 2 que racionalmente decide usa el sistema 1. ¿Sí? Y el ejemplo que él da es un ejemplo muy americano, que es de los jugadores de béisbol, ¿no? Y dice, si un bateador se va a poner a utilizar el sistema 2 al momento de batear, tendría que definir la velocidad a la que va a ir la pelota, la presión atmosférica, la temperatura, si está lloviendo o no, si no está lloviendo, calcular la distancia, estimar las probabilidades de que el lanzador te lance una pelota, una curva, una recta, lo que fuera, y deciden responder cómo batear, ¿sí? Probablemente para que pase eso, o sea, el bateador tendría que ir con una laptop y estar 2 horas antes de que el lanzador vaya a lanzar la pelota. Y él dice, no, ahí el sistema 2 simplemente dice, sistema 1, tú eres el habitual, tú sabes cómo hacer esto rápido, encárgate. Y batea como creas, como tu instinto te dice que tienes que batear. Y probablemente en ese caso tenga razón, ¿no? Y están estas 3 figuras. Que yo les pregunto, ¿no? ¿Qué imagen es más grande? ¿La de adelante, o el hombrecito de adelante, el hombrecito de atrás? ¿Qué hombrecito es más grande? O hombrecito, monstruito, no sé. ¿Cuál dicen que es más grande? El de atrás. ¿Qué persona es más grande? ¿La que está adelante o atrás? ¿Qué elefante es más grande? Ya. Claramente esas son ilusiones ópticas. Todas las figuras tienen el mismo tamaño, ¿sí? Pero hace sentido que la persona que está acá, la de atrás, la que está por encima de los rieles, sea más grande que la que está acá. ¿Por qué? Porque yo sé que el riel del tren es de un mismo tamaño, ¿no? Entonces, si él está encima, debe ser más grande que el que está abajo. Es totalmente lógico. Igual, si este elefante yo lo veo más grande porque está más lejos y lo veo más grande, es porque es más grande. Y lo mismo pasa con los 2 hombrecitos. Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar ellos? Es que en este caso, por ejemplo, las ilusiones ópticas no deben ser consideradas como un error, sino simplemente como darle sentido a lo que estoy viendo y adecuarlo a la visión de la realidad y darle sentido a lo que a las imágenes y a la experiencia que yo tengo, ¿no? A la experiencia que yo tengo de saber que los rieles son del mismo ancho, que si una persona que la veo que está encima tiene que ser más grande que la que está metida. Entonces ellos dicen, no es un error. Si yo usara el sistema racional para tratar de analizar esto, vería simplemente una figura plana y tintes de distinto color encima de un fondo blanco y no daría sentido a lo que estoy viendo, ¿sí? Y ese es el gran debate que se da en el aspecto psicológico entre Kahneman y Tversky, donde Kahneman sugiere que el utilizar el sistema 2 siempre va a llevar a una mejor respuesta que el 1, porque el sistema 2 no se equivoca. Y Ginger Renser y el ABC Research Group que dicen que en realidad el sistema 2 decide racionalmente escoger el sistema 1. Ahora, este autor, Dami, es un economista que ha escrito el primer handbook de Behavioral Economics, digamos. Él dice que en realidad este debate no es tan debate, pues es un tema más de psicólogos que se están peleando entre ellos, porque Kahneman y Tversky dice el debate se da porque en realidad se están respondiendo 2 preguntas diferentes. La primera es, Kahneman y Tversky se preguntan si las personas se comportan según la teoría neoclásica, o sea, si son súper racionales. Y la respuesta es no, porque existe el sistema 1 y somos intuitivos y prácticos. Y Ginger Renser se pregunta si existen algunas reglas, heuristics, que pueden ser mejores que el sistema 2. Y ellos responden, su respuesta es que sí, que en algunos casos ser intuitivos, ser habituales, es mejor. Entonces, por ejemplo, Ginger Renser, en el caso de las entrevistas, no estaría de acuerdo con que hacer un algoritmo de preguntas va a ser mejor que basarnos en nuestra intuición sobre a quién contratar o no. ¿Por qué? Porque en ciertos casos la primera intuición para él es mejor y es más habitual y consume menos recursos que hacer un listado de preguntas y algoritmos sobre a quién contratar o no. Pero bueno, ese es el debate que se da. Y ellos, el ABC Research Group, plantea 2 heuristics, 2 reglas que dicen nos pueden ayudar a dar respuesta a diferentes cosas de una manera más rápida y más acertada que incluso haciendo todo el razonamiento.
Y el primero es el reconocimiento, y es si un objeto o circunstancia es reconocido y otro no, entonces es posible inferir que el objeto conocido tiene un valor más alto para ciertos criterios. Si yo reconozco algo, si yo he oído hablar de algo y de otra cosa no, de lo que me estén preguntando, probablemente la cosa más conocida sea más alta, ¿sí? Obviamente esto no puede ser aplicado si es que no conozco a ninguna de las dos opciones, y se utiliza, por ejemplo, para esto, ¿no? ¿Qué ciudad de México es más poblada? ¿Juárez o Zapopan? ¿Qué dicen ustedes? Juárez. Sí, y es correcto. Juárez es la tercera ciudad más poblada de México, pero ojo, Zapopan es la octava. O sea que no es una ciudad que tenga poca población. Ahora estoy seguro que nadie ha escuchado Zapopan antes. Yo nunca había escuchado Zapopan antes. Ok, y en este caso, el heurístic de reconocimiento funciona, y funciona bien, porque pueden dar una respuesta correcta. Reconozco Ciudad de Juárez, es más poblada, y sin necesidad de entrar a internet a buscar qué ciudad es más poblada. ¿Ok? Y en muchos casos esto va a pasar. Las ciudades más conocidas son más grandes y son más pobladas. Pero también nos puede llevar a cometer errores. Ya no les voy a hacer la pregunta porque ya les dije que nos iban a cometer errores, pero ¿qué ciudad de Estados Unidos es más poblada? ¿Miami o Raleigh? La mayoría va a decir Miami. Sin embargo, Raleigh es más poblada, tiene 426.000 personas, mientras que Miami tiene 417.000. Raleigh es la capital de Carolina del Norte. Yo nunca tampoco había escuchado de esa ciudad, pero en este caso tiene más población. Y este heurístico nos llevó a un error. Eso en este debate le daría la razón a Kahneman y Tversky, porque dice que el sistema 2 y averiguar y preguntar funciona siempre mejor que dar una intuición. Tiene una regla de decisión que se llama take the best, o toma lo mejor, que dan Ginger, Enser y su grupo. Y dice, si yo tengo dos opciones y me hacen una pregunta, la que fuera sobre esas dos opciones, lo primero que tengo que preguntarme es si conozco las opciones. ¿Ok? Si no conozco a ninguna de las opciones, si tengo este menos menos acá, si las dos opciones no las conozco, nunca he oído hablar de ellas, lo mejor que puedes hacer es adivinar. ¿Ok? Porque no tienes otra información. ¿Vale para Alexander? Si reconoces una opción y no la otra, escoge a la opción que reconoces, como en el caso de las ciudades. Si ustedes reconocen Miami y no Raleigh, escojan Miami. Y si conocen Juárez y no Zapopan, escojan Juárez, como la opción a la pregunta que fuera. Ahora, ¿qué pasa si conozco las dos ciudades? ¿Qué pasa si yo hubiera preguntado por Miami y Washington, D.C.? Conocen a las dos, ¿sí? Entonces lo que pasa es, veo otra pista. ¿Hay alguna otra pista que me diga información sobre cuál es más grande? En este caso, no sé, podría ser, y una que me va a llevar a un error, es ¿cuál es la capital? ¿Alguna de esas dos ciudades es ciudad capital? Sí, Washington. Entonces, lo más probable es que Washington sea más grande. No sé si sea más grande, la verdad, no creo, pero no sé si sea más grande. Pero en este caso lo que ellos dicen es, bueno, como Washington es ciudad capital y Miami no, responde que la más grande es Washington. Y así vas bajando. Si es que ninguna es ciudad capital, que es lo más probable, ninguna es ciudad capital, entonces ¿qué hago? Veo, ¿alguna tiene equipo de fútbol en primera división? ¿Tiene equipo de fútbol en primera división? Sí. No tiene, la otra no tiene, escojo la que tiene equipo de fútbol en primera división. Hasta que llego a alguna pista en la que me diga que una sí y la otra no. ¿Sí? Y entonces ahí hablamos de validez, que es la probabilidad de acertar utilizando la pista. Y en el caso de las capitales, se ha estimado, por ejemplo, si yo saco un listado de pares de ciudades, tengo un conjunto de, no sé, 1 millón de ciudades y formo pares aleatorios, la validez de utilizar cuál es la capital como ciudad más grande me da el 90% de los casos la respuesta correcta. ¿Sí? En el 90% de los casos, si yo reconozco que una ciudad es capital y la otra no, efectivamente en el 90% la ciudad capital va a ser más grande que la que no es capital. ¿Sí? Y entonces, con una pregunta súper rápida de preguntar ¿es capital o no? Bueno, tengo que saber cuáles son las capitales, pero con preguntar ¿es capital o no? Estoy acertando en el 90% de los casos y no estoy entrando a internet a buscar cuál es la ciudad más importante o no. ¿Sí? Y la otra es discriminación, que es que si esa pista me sirve para discriminar entre ambas opciones. En este caso, que una ciudad sea capital o no, solo sirve, creo, alrededor del 5% de casos, porque la gran mayoría de casos las ciudades no son capital. Entonces,
voy a preguntar, ¿es ciudad capital? Y voy a responder no, no. Y voy a tener que usar otra pista, ¿sí? Y ahora quiero ver una aplicación de esto que es sobre la información que yo puedo recibir. Imaginémonos que estoy comprando un auto y entonces, bueno, obviamente conozco las marcas. Imaginémonos que tienen el mismo precio, el mismo color, en general, y llego a una pista que quiero ver, estoy preocupado por el consumo de combustible, ¿sí? Y en un caso me dicen, mira, este vehículo ha pasado de consumir 35, ha pasado de 35 a 50 kilómetros por galón. ¿Sí? Y en el otro caso, me dicen que ha pasado de 20 a 25 kilómetros por galón. ¿Sí? Esa es la información que me están dando. Los vendedores de autos me dicen, mira, he mejorado la eficiencia de mi auto y mi auto ha pasado de consumir 35 a consumir 50. Perdón, ha pasado de rendir 35 a rendir 50 kilómetros por galón. Y en el otro caso me dicen, ha pasado de rendir 20, he mejorado la eficiencia y ahora rinde 25 kilómetros por galón. Si yo utilizo esta pista como criterio de decisión en mi cadena de toma lo mejor, ¿cuál toman? ¿La opción 1 o la opción 2? La 1, ¿no? Como cambio. Es más, rinde más. La mejora en eficiencia, ojo, la mejora del cambio es mucho mayor, si lo veo así, de 35 a 50 que de 20 a 25. Acá ha aumentado 5, acá ha aumentado 15. ¿Sí? Pero una cosa que no estamos viendo es que la relación no es una relación lineal, sino es una relación, no es logística, pero es, a ver, el ingeniero me puede ayudar. Es la inversa, sí. Es una, o sea, yo tengo kilómetros por galón y en el otro, pero lo que a mí me importa, en verdad, es cuántos galones por kilómetros avanzado consumo, que es el eje de las Y que está acá. Entonces, si yo veo el cambio de 20, que estoy alrededor de 600, ¿no?, galones por cada 10.000 kilómetros, a 25 bajo casi a 400, mientras que pasar de 35 a 50, el cambio es el mismo o menos. De hecho, está en el PPT, de pasar de 35 a 50 implica una disminución de 85 galones por cada 10.000 kilómetros. Mientras que pasar de 20 a 25 implica una disminución de 100 galones por cada 10.000 kilómetros. Entonces, si mi criterio de decisión es cuál ha mejorado más su eficiencia, la información que a mí me importa es la de galones por cada 10.000 y no la de kilómetros por galón, ¿sí? Entonces, con una información que es una información veraz, nadie está mintiendo al decir que ha aumentado de 35 a 50, pero la estás expresando de una forma que no resulta tan informativa, ¿sí? Y eso puede ser importante, me imagino, para cuando las empresas informan sobre cuántos megas por segundo o la velocidad que tienen en el internet y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, no solo es qué información, sino también cómo está expresada la información, que puede ser información veraz, como esta. Esto es información veraz, pero no es la información más útil. A mí no me interesa cómo ha mejorado el carro, supongamos que Sí. son iguales, lo que me interesa es cuánto voy a consumir. En este caso, en un caso estoy consumiendo el doble que el otro para caminar 1 kilómetro. No, sí, o sea, obviamente el carro este es más eficiente porque consume menos, Claro. ¿sí? Pero imaginemos que alguno está expresando el cambio y digamos que no lo expresa así, sino lo expresa en porcentajes. He mejorado mi eficiencia, es 10% más veloz. En este caso sería 10% más rendidor, lo que fuera. Pero imaginemos que he expresado 10% más veloz, pero la información que yo tengo detrás para decir que soy 10% más veloz es esta. No la otra, que puede cambiar, ¿sí? Obviamente el carro de 50 es mejor que el de 25, eso sí, está claro. Y ya para terminar, vamos a ver 2 ejemplos sobre la persuasión y bienes con atributos ocultos. Persuasión, entiéndase, campañas de marketing. ¿Ok? La teoría económica neoclásica, una vez más, asume que nosotros somos totalmente racionales
y que si nos dan información, la publicidad tiene como objetivo informar. ¿Sí? La publicidad informa. Entonces, la publicidad, ¿por qué es buena? Porque da información sobre los atributos de los bienes, que me va a permitir tomar una decisión más informada y, por tanto, mejor. Esa es la visión económica neoclásica y cualquier curso de organización industrial va a tener esa visión de informar, dar información, mejor información, más información, mejor, porque voy a poder tomar una mejor decisión. Sin embargo, en psicología se considera que el objetivo de la persuasión es transferir información de un contexto a otro, mediante lo que se llama un pensamiento asociativo o metafórico, ¿no? Y entonces lo que dice la psicología es que la publicidad busca que información de gran importancia en un contexto, la relevancia de esa información la llevemos a otro contexto en el que no tiene ninguna importancia, pero me va a influir en una decisión. Esto porque tenemos un pensamiento asociativo metafórico, que para una persona racional, en el sentido neoclásico, esto no tiene ningún sentido, porque yo soy totalmente racional y sé que esta información no influye en este otro campo. Lo vamos a ver acá con un ejemplo. Tenemos un discurso de Arnold Schwarzenegger que hablaba sobre la fortaleza que tiene Estados Unidos, ¿no? Que tengan fe en el libre mercado y fe en los recursos que tiene Estados Unidos para su gente, y que tengan fe en la economía americana. Y a aquellos que son pesimistas acerca de nuestra economía, les digo que no sean girly men, no sé exactamente cómo se traduce eso. ¿Sí? Y entonces, en realidad, ¿qué pasó con este discurso, que es un discurso bastante famoso, de hecho está en internet? Es que al momento de escuchar la gente tiene la idea de Arnold Schwarzenegger en las películas, ¿no? Una persona súper fuerte, valiente, enérgica, y atribuye esas características de la película al discurso que está dando, cuando en verdad no tienen ningún sentido, porque que Arnold Schwarzenegger salga como Terminator en una película no importa para nada para ver si es que su plan económico era bueno o no, y si es que yo debo tener fe o no en la economía americana. Y el hecho de que él diga, ¿no? esta frase de acá, don't be economic girly man, es como que está reforzando su estereotipo de hombre fuerte, y lo que logra es que ese estereotipo de hombre fuerte se transmita al hecho de yo confiar en él como político y confiar en lo que me está diciendo. ¿Sí? Yo no soy experto en ciencia política ni en publicidad política, pero básicamente este pensamiento asociativo y metafórico de decir Arnold Schwarzenegger fuerte, aventurero, líder, me lleva a transmitir esos estereotipos que tengo a lo que está hablando. Y lo mismo pasa con la publicidad de todo. Y en este caso tenemos a Usain Bolt saliendo de un celular, ¿sí? Y entonces, claramente lo que quiere promocionar en este caso HTC es que su celular es rápido, ¿sí? Pero que Usain Bolt sea el que tiene el récord mundial en 100 metros planos no tiene nada que ver con si su celular es rápido o no. ¿Sí? Entonces una persona totalmente racional debería decir, bueno, qué bien que les guste gastar plata en pagar a Usain Bolt para que salga en su publicidad, pero a mí no me dice nada sobre la velocidad o no del celular. Yo necesito probarlo, necesito leer información clara, ver el cuadro de Excel que tienen en Ociptel sobre la velocidad del plan y ver si el equipo es rápido o no. ¿Sí? Pero obviamente eso no pasa, y obviamente por eso se gastan millones en marketing, porque tenemos un pensamiento en el que no distinguimos la categoría Usain Bolt veloz cuando participa en atletismo, y celular no tiene nada que ver con si Usain Bolt es rápido o no. Tenemos un pensamiento metafórico que trata de alguna manera asociar, no perfectamente, no vamos a asociar y decir, bueno, Usain Bolt es súper rápido, entonces el celular va a ser súper rápido, pero alguna influencia tiene, ¿sí? Algo deja ahí, algo hace que no separemos completamente. Separamos algo, pero no llegamos a separarlo del todo. Y ese es el pensamiento asociativo por nuestra racionalidad limitada, y por eso también pueden influir todos estos temas de representatividad, disponibilidad y lo que hemos visto en las clases anteriores. Y el otro caso que quiero explicar, y me gustó bastante porque es más sobre teoría económica que psicológica,
es el de bienes con atributos ocultos. Para los que son economistas, en un mercado en competencia perfecta, donde hay libre entrada, libre salida y competidores, la existencia de un bien con atributos ocultos en un equilibrio no tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente los competidores darían información, ¿no? Si yo soy un proveedor del servicio que sea, si yo produzco sacos, soy un proveedor de sacos y estoy en el mercado de sacos, y cobro menos que la competencia porque en verdad mi saco tiene, no sé, pues una falla en el diseño, y se sabe que tiene esa falla en el diseño, en un mercado en competencia, ¿qué va a pasar? O las personas se van a dar cuenta que yo tengo la falla en el diseño, o el otro productor de sacos va a decir, oye, ese pata cobra tanto porque en verdad su modelo tiene una falla, y entonces no es el precio que está dando, ¿sí? Eso es lo que se debería dar en cualquier mercado en competencia perfecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las tarifas de una cuenta bancaria tienen costos no observables, que pueden estar en su página web, y de hecho deben estar reguladas y tienen que estar informadas. Pero en el momento en el que yo adquiero mi tarjeta, pregunto algunas cosas, pero no llego a preguntar todas las tasas y comisiones que pueden haber por cobrar por esa tarjeta, ¿sí? O las restricciones en un plan de telefonía móvil ilimitado, como hemos visto al otro lado, y justamente creo que por eso fue que se implementó la medida cautelar, porque habían ciertas restricciones que hacían que en verdad no sea ilimitado, a pesar de que la información estaba en su web. Y, por ejemplo, los costos de los cartuchos de una impresora. Cuando vendes la impresora, normalmente el costo de cuánto te cuesta comprar el cabezal de la tinta no te lo dicen en ese momento, y es súper caro. De hecho, las impresoras ganan por la venta de la tinta y no por la impresora. Entonces es un atributo oculto, ¿sí? Desde el punto de vista de la economía neoclásica en competencia perfecta, esto no debería existir. ¿Por qué? Porque uno, o accedo a la información de manera muy fácil porque está disponible en la web y en realidad el costo asumido de encontrar esa información es cero, o porque el competidor me va a decir, oye, en verdad su impresora es así de barata porque su cartucho cuesta un montón de plata. ¿Ok? Eso es lo que dice la teoría económica neoclásica, ¿no? El costo de descubrir los atributos es muy bajo y en competencia los competidores darían información porque tienen incentivos a decir que el otro está generando rentas extraordinarias. Pero la evidencia empírica nos muestra que los atributos ocultos influyen en las decisiones, que no los descubro, y que las empresas no siempre develan la información sobre sus competidores. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos explicar esto? Vamos a imaginar que existen dos hoteles, ¿sí? El mercado está en competencia y el costo para el hotel por el servicio de hospedaje es de $100. Al hotel tener un huésped le $20 por el cuarto. Te enteras cuando ya estás ahí, o peor, cuando vas a pagar tu noche. Y el hotel 2, que cobra 100 por noche de hospedaje y está todo incluido considerando que el internet está ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el hotel 1? Simplemente está subsidiando, digamos, 80 por noche de hospedaje con los 20 para llegar a cubrir sus costos de 100. Como están en competencia perfecta, no hay ganancias extraordinarias, costo igual a precio marginal. ¿Ok? ¿Qué te diría la competencia, el modelo de neoclásico? Es que el hotel 2 saldría a informar de que, oye, en verdad el hotel 1 te está cobrando $20 por servicio adicional, en verdad te está cobrando lo mismo que yo, y bueno, ya distribúyanse 50-50 o lo que fuera. O que simplemente los consumidores, al momento de hacer la reserva, leerían las letras chiquitas del contrato y dirían, ah, mira, me están cobrando $20 por internet. Pero, ¿qué pasa? Hay dos tipos de turistas. Ese es el modelo neoclásico. Ahora, ¿qué pasa con la economía del comportamiento? Hablamos de dos tipos de turistas, los miopes y los sofisticados. ¿Quiénes son los sofisticados? Son los que van, se sientan, buscan en la computadora y encuentran la información. Y los miopes son el ser que está con un montón de problemas, que no tiene tiempo para estar buscando toda la información y que no se entera de que le van a cobrar $20 adicionales. Ahora, ¿qué pasa si el Hotel 2 informa sobre los atributos ocultos? El Hotel 2 saca publicidad diciendo, oye, por si acaso ese hotel está cobrándote $20 por el internet en el cuarto. Y hay dos formas en las que reaccionan estos turistas. Obviamente para los sofisticados esta información ya es irrelevante porque ellos hicieron el trabajo y se dieron la preocupación de averiguar antes. Pero de los miopes va a haber una proporción que se enteran
¿no? Ven que, oye, mira, el Hotel 2 está diciendo que este me va a cobrar $20 más. Pero va a haber una proporción, 1 menos teta en este caso, que dice, siguen sin enterarse, no prestaron atención, no vieron la información. Salió la publicidad, pero no la vieron, no la prestaron atención y simplemente fueron. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los turistas desinformados van a elegir el Hotel 1 porque es más barato. Pues ofrece el precio de 80 y yo no me enteré nunca, me quemo por el internet, voy y escojo el Hotel 1. ¿Ok? ¿Y ahora qué va a pasar con los informados y los sofisticados? Se benefician de la información del Hotel 2, porque dicen, gracias Hotel 2 por decirme que me están cobrando $20 adicionales y que al final el precio va a ser el mismo que el tuyo. Pero, ¿sabes qué, Hotel 2? Igual yo no te voy a escoger, voy a escoger el Hotel 1 y más bien voy a contratar un plan de datos para tener internet en mi cuarto que me cueste 10 y voy a pagar 80 más 10, 90 y no te voy a pagar tus 100 a ti. ¿Ok? Y entonces llego a un equilibrio donde tengo competencia perfecta, pero tengo que los competidores no dan información sobre los atributos ocultos que puedan tener los servicios de los demás. ¿Por qué? Porque no tengo incentivos, porque si lo hago va a pasar que igual la gente no va a venir a mi hotel, se va a ir al otro y más bien les estoy arreglando la vida a los huéspedes del otro hotel, porque van a pagar menos, pero igual yo me quedo con mi tarifa de 100 y sin hoteles, ¿sí? Y entonces, esto es importante, ¿no? Porque dadas las limitaciones de obtener la información de los turistas, tengo un equilibrio con bienes y servicios con atributos ocultos y donde no basta que exista competencia para que las empresas tengan interés en revelar los atributos ocultos de los bienes adicionales. Y obviamente ese es un papel que creo Ciptel como regulador entra a tallar, porque dice, ok, incluso si este mercado fuera competitivo, que cada vez lo es más, no es suficiente para que las empresas empiecen a develar información sobre los atributos ocultos que pueden tener los diferentes planes, ¿no? Necesito a alguien que venga y lo diga. Y no solo lo diga, porque igual hay miopes que no lo van a ver, sino que encuentre alguna manera llamativa, saliente, de que en verdad lo miren y lo tomen en cuenta, ¿no? Y bueno, esta es la última diapositiva del día de hoy. Las siguientes clases no van a ser la próxima semana, sino ya la semana del 30, del 27. Probablemente sean el miércoles 29 y tengo que coordinar con Karen el último día, ¿sí? Les quiero pedir, por favor, no se olviden siempre de pensar en problemas que están aplicados, porque la dinámica final, como ya les comenté, va a ser elegir un problema que va a salir de las opciones que ustedes han dado, elegir ese problema, formar grupos de trabajo. Voy a coordinar con Karen de repente si es que sale, por ejemplo, he visto temas de reclamos. Si sale un tema de reclamos como problema, voy a coordinar con Karen para ver si es que ese día puede venir gente de la que atiende al usuario en los módulos de atención, para que formen parte de cada grupo y con eso desarrollar una metodología que vamos a ver en la siguiente clase para proponer soluciones innovadoras al problema que identifiquemos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, duda, me consultan. Igual si quieren referencias se las puedo pasar. Y igual les voy a mandar el PPT por mail como he estado haciendo. ¿Ya? Gracias.